En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con fe y devoción nos disponemos a participar en esta celebración eucarística, colocando ante la presencia del Señor cada una de nuestras intenciones, invocando la intercesión de la Santísima Virgen en esta fiesta, que ella nos bendiga y nos acompañe a cada uno de nosotros y nos lleve a ese encuentro verdadero con su Hijo Jesús. Ofrecemos la Eucaristía por todos los enfermos, para que Dios les conceda la fortaleza de su cuerpo y de su espíritu, la sanación corporal y espiritual. Oramos también por todas sus familias. Pedimos por el eterno descanso de Germán Fuentes, de Henry Guaney Cuneo, Lucía Ramírez, Dioselina Chacón, viuda de García, por todas las benditas almas del purgatorio, a intención de Fernando Méndez. Ofrecemos la Eucaristía en acción de gracias a Nuestra Señora de Lourdes por la salud física y espiritual de la familia Rodríguez Carrillo, en acción de gracias por las bendiciones recibidas en la salud de Vanessa Mendoza, Cecilia Méndez y Franklin Quintero, y en acción de gracias a San Onofre. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante la presencia de Dios que somos pecadores y con un corazón arrepentido pidámosle perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros: el reino todavía puede volver a la casa de David, si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor. Acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá,
y a mí me matarán. Por tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes Israel a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además, mandó construir templos en la cima de los montes y puso de sacerdotes a hombres del pueblo, que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, parecida a la que se celebra en Judá. Él mismo subió al altar en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer. Y ahí en Betel designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que habían construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el término de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Hemos pecado igual que nuestros padres, cometimos maldades e injusticias allá en Egipto. Nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Can, 1000 maravillas, y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de su pueblo. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima a esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mandamos a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7.
Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos lo fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y los mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Este Evangelio de San Marcos recoge una bella escena en la cual podemos apreciar el inmenso amor de Jesús por su pueblo, que le proporciona no solamente el alimento espiritual. La gente estaba allí alrededor de Jesús, ansiosos de escuchar su palabra, de nutrirse de la sabiduría que salía de él. Buscaban además la sanación de su cuerpo, tantas necesidades. Y Jesús todo lo ve, todo lo tiene presente. Y cuando ha terminado esa jornada larga, antes de despedir a la gente, quiere darles de comer. Tienen varios días con él, tienen que hacer un camino largo para regresar. Y Jesús quiere darles de comer antes de que se vayan. Dice, se pueden desmayar por el camino. Todas las necesidades de la humanidad están presentes en Jesús. Las necesidades espirituales, las necesidades físicas, todo está presente en Él. Y si le preguntáramos a cada uno cuál es el centro de este Evangelio, a lo mejor nos quedamos solamente en la multiplicación de los panes. Sí, pero hay algo más. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿de dónde podemos sacar el alimento para darles de comer? Los interpela. Y los discípulos inmediatamente responden, no tenemos. ¿De dónde vamos a sacar pan para darle a tanta gente? Yo creo que es la pregunta y la respuesta que nosotros encontramos ante los retos que se nos presentan. ¿De dónde vamos a conseguir pan? Que se puede convertir en una excusa. Queremos hacer algo, no contamos con los recursos, tenemos limitaciones, tenemos dificultades y como hay tantos tropiezos, pues mejor no hacemos nada. Los discípulos dicen, ¿dónde podemos conseguir en este lugar para darles de comer? Es la misma respuesta que nosotros podemos dar ante los retos que se nos presentan. ¿Hay alguna persona necesitada? No, yo con este poquito no le puedo solucionar. Y como no es la solución, pues hasta allí llego. Y con eso nos conformamos. Es una excusa que nos lleva a salir quizá del compromiso y de la responsabilidad que debemos asumir nosotros. Y luego entonces Jesús pregunta, ¿y cuántos panes tienen? La respuesta de ellos es, no podemos resolverle. Y entonces Jesús pregunta, ¿y cuántos panes tienen? Ellos le dicen 7 panes. Y yo creo que aquí hay un milagro que a lo mejor nosotros no apreciamos. Jesús logró que sus discípulos aportaran lo poquito que había allí en ese momento. Solamente tenemos 7 panes. Y con esos 7 panes Jesús hace entonces la multiplicación.
¿Qué nos quiere decir esta palabra a nosotros en este día? Que tenemos que aportar lo poquito que hay en cada uno de nosotros. La solución a tantos problemas, a tantas dificultades, no la tenemos nosotros en pleno, pero sí hay un poco que tenemos que aportar y darnos cuenta que ese poco el Señor lo transforma, el Señor lo multiplica, el Señor lo hace rendir para todos. Con 7 panes, dice hoy el evangelista, comieron unas 4,000 personas y sobró. Con 7 panes. Es lo poco que nosotros tenemos que aportar en nuestra vida. Hay una persona que está pasando necesidad, solamente le puedo dar 1 kilito de harina, con eso no le voy a resolver la situación, pero yo estoy aportando. El Señor lo va multiplicando poco a poco. Hay una persona que necesita de compañía, que necesita una ayuda. Yo no tengo que darle, pero sí la puedo escuchar, la puedo acompañar por unos instantes. Yo estoy aportando. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aportemos y es el milagro que el Señor quiere arrancarnos a nosotros. Que no nos encerremos, sino que nos abramos a los demás, que compartamos lo poco que del Señor hemos recibido. Y tenemos que tener presente que el Señor multiplica ese poco para la persona necesitada, pero lo multiplica también para la persona que lo está aportando, porque el Señor no se deja ganar en generosidad, todo lo hace rendir, pero Él quiere que nosotros seamos partícipes, nos quiere involucrar en su obra, en su extensión del reino de Dios, y por eso podríamos decir que el Señor cuenta con lo que nosotros tenemos, con la gracia que Él mismo ha puesto en cada uno de nuestros corazones. No podemos entonces quedarnos en la excusa. ¿Qué puedo hacer? Tengo muy poco, no tengo nada que aportar. No nos quedemos en eso, sino siempre coloquemos en manos de Dios lo poquito que tenemos y Él se encargará de multiplicarlo, de hacerlo rendir para todos. Y este milagro de la multiplicación de los panes nos refiere a nosotros al pan de la vida, al pan de la Eucaristía. El Señor que se dona, el Señor que se da, el Señor que se entrega para toda una gran multitud, para todo el pueblo, y ese pan que nunca se agota, que siempre está allí presente, que nos da el alimento espiritual y que se convierte para nosotros en la garantía de nuestra salvación. Acudamos pues nosotros con frecuencia a recibir ese pan del cielo, ese pan de la Eucaristía, ese pan que nos fortalece, que se nos da y que se multiplica para todo el pueblo santo de Dios. Hay un grupo de personas que tiene un gran privilegio de poderle llevar el pan de la Eucaristía a aquellas personas que no se pueden acercar a la Eucaristía, llevarle la comunión a los enfermos, a los predilectos de Dios. Es ese gran milagro que el Señor pone en nuestras manos, pone en manos de los ministros de la Eucaristía para que se multiplique allí en los corazones necesitados, humildes, en aquella gente que, como dice el Evangelio de hoy, no tiene fuerzas para venir a la iglesia, pero que el Señor llega allí a sus hogares, llega a sus corazones para darles esa fortaleza, esa gracia, ese gran consuelo que nos transmite a todos nosotros la Eucaristía. Por eso pedimos al Señor que nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros, que nos siga acompañando en cada instante y que el pan de la vida, el pan que recobra nuestras fuerzas físicas, pero sobre todo el pan de la Eucaristía, se siga multiplicando para que en él nosotros tengamos vida plena. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, en esta festividad de la Santísima Virgen María, elevemos a Dios Padre Celestial
nuestra oración por toda la Iglesia. Oremos por la Iglesia Santa de Dios que lucha en la tierra contra el mal, para que Dios Padre Todopoderoso la llene de los dones del Espíritu Santo, la congregue en la unidad, la haga radiante y le conceda llegar a la gloria del cielo. Roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones, por cuantos trabajan por la justicia y la paz del mundo, para que en sus afanes por el bien común logren llevar a tantos necesitados el pan de la vida, para que recobren las fuerzas necesarias aquellas personas más necesitadas. Roguemos al Señor. Oremos al Señor por los que están consagrados a Él, por los hogares cristianos, por los jóvenes, los niños, por los ancianos, por los que viven en soledad, para que el Señor los guarde en la santidad de su amor, los alegre con su luz y les conceda la esperanza firme del reino futuro. Roguemos al Señor. Por todos los enfermos, para que el Señor les conceda la salud del cuerpo y del espíritu, para que fortalezca a sus familias y a las personas que se dedican a su cuidado. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de nuestros familiares y amigos difuntos, por Germán Fuentes, Henry Vaney Kun, Lucía Ramírez, Dioselina Chacón, viuda de García, y todos los fieles difuntos, para que estén gozando de la felicidad de los justos. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, por nuestras familias, para que podamos portar hacia los demás el mensaje del Evangelio que el Señor nos ha dado a conocer, para que multipliquemos todos los beneficios que de Él hemos recibido en favor de nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Y en un momento de silencio le pedimos al Señor por cada una de nuestras intenciones personales. Padre Santo, recibe con agrado estas súplicas que te hemos presentado. Recibe la acción de gracias de estos hijos tuyos y confórtanos a todos con la gracia y la plenitud de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, alegres en la conmemoración de la madre de tu Hijo, y te pedimos que por este santo intercambio nos aproveche como aumento de eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has prolongado tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humillación de tu esclava, por ella nos diste al autor de la vida, Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, por quien multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el beato José Gregorio Hernández y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestros obispos Mario Moronta y Juan Alberto Ayala, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oremos. Alimentados por este celestial banquete, te rogamos humildemente, Señor, que nos conceda confesar de palabra y testimoniar con nuestra vida a tu Hijo nacido de la Virgen Madre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Cantemos el Ave María a la Santísima Virgen.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.